Dos programas que son esenciales en nuestro quehacer del día a día son Microsoft Excel y Microsoft Word. Excel nos permite llevar de manera fácil nuestras bases de datos y Word nos permite trabajar cómodamente en nuestros archivos de texto. Trabajar documentos tales como cartas, escritos legales, contratos laborales, constancias y otros similares en Word es tarea sencilla, pero en Excel se hace bastante tedioso. De la misma manera, los registros tales como control de personal, calificaciones, control de productos, facturación y otras tareas que significan realizar cálculos matemáticos resultan cómodos y fáciles de llevar en Excel, pero en Word estas tareas se tornan complicadas. Manejar las actividades antes mencionadas de manera separada en Word y en Excel es sencillo, pero existen ocasiones en que necesitamos emitir documentos de texto basados en nuestras bases de datos. Es acá que se hace necesario utilizar la opción de correspondencia entre Word y Excel. Realizaremos dos ejemplos para explicar este procedimiento. Primero realizaremos una constancia de notas y luego un contrato de trabajo. En ambos casos el procedimiento es el mismo. Iniciaremos con el ejemplo para emitir un certificado de notas. El primer paso es cerciorarnos que nuestra base de datos en Excel está elaborada de manera correcta, que los campos que yo deseo que aparezcan en mi documento de Word están contenidos en la base de datos. Luego en Word yo redacto el texto que me servirá de formato para el documento a emitir. En este caso yo ya tengo resaltado los espacios donde quiero sustituir por los datos de mi base de datos. Luego me voy en el menú correspondencia, selecciono el botón seleccionar destinatarios, en la lista de opciones selecciono la opción usar una lista existente. Acá me abre el explorador de Windows y yo debo seleccionar donde tengo mi archivo de base de datos de Excel. Luego me pregunta exactamente en qué hoja del archivo tengo yo mi base de datos. Acá yo selecciono notas, doy a aceptar. En este momento está ligando el archivo de Word con el archivo de Excel. Voy a empezar a sustituir datos. En este caso yo necesito que acá se me muestre el nombre del estudiante. Entonces en el mismo menú correspondencia doy clic en el botón insertar campo y selecciono nombres y apellidos. El siguiente campo que quiero yo sustituir es el código del estudiante. Igual en el menú correspondencia, en el botón insertar campos, yo selecciono el código del estudiante. De igual manera voy a hacer con las notas de cada materia. Acá es lengua y literatura. El siguiente, matemáticas. Luego, inglés, francés, estudios sociales, educación física, conducta y por último el promedio. Esos son los datos que yo quiero importar de mi base de datos de Excel. Para confirmar que los datos son los correctos, en el mismo menú correspondencia tenemos el botón vista previa de resultados. Si yo le doy clic, me muestra un certificado. Yo solo confirmo de que los datos son los correctos. Una vez que yo confirmo que los datos son los correctos, en el mismo menú correspondencia doy clic en el botón finalizar y combinar. Se me muestran tres opciones. Yo selecciono la opción editar documentos individuales. Me pregunta que cuántos registros quiero importar de mi base de datos. Yo le doy todos. Entonces Word me creó el archivo que se llama cartas y ya está un certificado por cada alumno. Si nos fijamos nosotros en la base de datos, yo tengo 10 registros. De igual manera, en el archivo que me generó Word, me generó 10 documentos.
El último es Roberto Antonio González Pérez. Acá tenemos Roberto Antonio González Pérez. Y el primero es Patricia Alejandra Barrios Montes. Patricia Alejandra Barrios Montes. Ahora realizaremos el ejemplo para la emisión de un contrato de trabajo. En mi base de datos de Excel yo tengo el detalle de la información de los empleados. De igual manera me cercioro que esta información sea la que yo deseo que aparezca en mi archivo de Word. En Word yo redacto el texto del documento que me servirá de formato para la emisión de los contratos. Me voy al menú correspondencia. En el botón seleccionar destinatarios, en la lista de opciones selecciono la opción usar una lista existente. Se me abre el explorador de Windows. Acá yo selecciono el archivo donde tengo mi base de datos de Excel. Y acá me pide que especifique en cuál hoja del archivo de Excel es que tengo mi base de datos. Yo selecciono BD empleados. Acá Word está ligándose con mi base de datos. Luego empiezo a sustituir los datos. Acá yo quiero sustituir el nombre del empleado. Entonces le doy clic en el botón insertar campo combinado y cambio por nombres y apellidos. Acá quiero seleccionar domicilio. Y empiezo a sustituir así con los demás datos. Salario en valores. Acá selecciono salario en letras. Acá selecciono el tipo de contrato. Acá selecciono la fecha. Acá selecciono nuevamente el nombre del trabajador. Y acá selecciono cédula. Repito el proceso en el menú correspondencia, doy clic en el botón vista previa de resultados y me muestra cómo se verá el documento emitido. Acá corrijo los formatos que tenga que corregir y una vez que yo confirmo que la información está correcta, doy clic en finalizar y combinar, selecciono editar documentos individuales. Acá le voy a aceptar y se me están emitiendo mis documentos. Se me generó el archivo cartas. Si nuevamente nos fijamos, acá en mi base de datos yo tengo 5 registros. De igual manera se me emitieron 5 contratos. El último contrato es el señor Lucía de los Ángeles Roque Díaz. Lucía de los Ángeles Roque Díaz. El primero es Juan José Pérez López. El primero es Juan José Pérez López.